Hola, soy Emilio. Mis propios hijos, Ricardo y Laura, me abandonaron en este pueblo olvidado, dejándome a la deriva como un viejo mueble sin valor, justo cuando más los necesitaba tras la muerte de mi esposa y con mi salud resquebrajándose. Parece que toda una vida de sacrificio, de privarme de lo esencial para darles a ellos cada oportunidad, no significó nada ante su ambición desmedida. ¿Alguna vez sentiste que aquellos por quienes lo diste todo te daban la espalda, convirtiéndote en una carga vergonzosa para su respetable vida en la ciudad, mientras tú te hundías solo en la miseria y el olvido? Antes de contarte cómo descubrí la verdadera codicia de mis hijos y la fortuna secreta que creían inexistente, esa que me permitió levantarme de las cenizas de su desprecio, comenta aquí de dónde nos escuchas y por favor suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, humillado y traicionado por la avaricia de su propia sangre, decide que la dignidad vale más que cualquier lazo familiar, por muy sagrado que se presuma, y que su legado no será un premio para la ingratitud. La casa, mi casa de toda la vida en las afueras del pueblo, se convirtió en mi prisión y mi santuario. Las paredes, antes testigos de risas infantiles y promesas de futuro, ahora solo eran mudas observadoras de mi soledad y mi creciente desesperación. Cada grieta, cada tabla suelta, me recordaba una deuda impagable, un problema que mis hijos Ricardo y Laura se negaban siquiera a considerar porque para ellos yo ya no era un padre, sino una mancha en su currículum de éxito, un anciano frágil y sin recursos que estorbaba. La humillación era constante, un veneno lento que me carcomía por dentro. Recuerdo una tarde en que Laura, en una de sus raras y breves visitas, ni siquiera entró a la cocina. Se quedó en el umbral, mirando con desdén el polvo acumulado y murmurando sobre la vergüenza que esto era para su imagen y lo inservible que me había vuelto. No había un solo rastro de afecto en sus ojos, solo un cálculo frío, una prisa por irse, mientras mi corazón se encogía de dolor y rabia contenida al sentirme un estorbo en mi propio hogar. Las llamadas, cuando las hacía, quedaban sin respuesta, o eran contestadas con evasivas y excusas vacías. Ricardo el mayor, el empresario de éxito, me llegó a decir una vez, sin el menor pudor, que no tenía tiempo para mis tonterías de viejo, y que ya era hora de que me acostumbrara a valerme por mí mismo. Mientras tanto, las deudas se acumulaban, los avisos de desahucio empezaban a llegar y la sombra de perder mi hogar, el único refugio que me quedaba, se cernía sobre mí, sin que a ellos les importara lo más mínimo. Ver cómo mis hijos, por quienes me desviví cada día, invirtiendo hasta el último céntimo en su educación y sueños, me trataban como un extraño, como un mendigo que les pedía limosna. Era una tortura diaria. Sus esposas, especialmente Elena, la mujer de Ricardo, no perdían oportunidad de lanzarme miradas de desprecio o comentarios hirientes sobre mi pobreza y lo obsoleto de mi modo de vida. Aquel silencio de su parte, esa ausencia, no era solo abandono, era una traición silenciosa, un desgarro en mi alma que dolía más que cualquier golpe físico. Hola, soy Emilio. Mis propios hijos, Ricardo y Laura, me abandonaron en este pueblo olvidado, dejándome a la deriva como un viejo mueble sin valor, justo cuando más los necesitaba tras la muerte de mi esposa y con mi salud resquebrajándose. Parece que toda una vida de sacrificio, de privarme de lo esencial para darles a ellos cada oportunidad, no significó nada ante su ambición desmedida. ¿Alguna vez sentiste que aquellos por quienes lo diste todo te daban la espalda, convirtiéndote en una carga vergonzosa para su respetable vida en la ciudad, mientras tú te hundías solo en la miseria y el olvido? Antes de contarte cómo descubrí la verdadera codicia de mis hijos y la fortuna secreta que creían inexistente, esa que me permitió levantarme de las cenizas de su desprecio, comenta aquí de dónde nos escuchas y, por favor, suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre, humillado y traicionado por la avaricia de su propia sangre, decide que la dignidad vale más que cualquier lazo familiar, por muy sagrado que se presuma, y que su legado
no será un premio para la ingratitud. La casa, mi casa de toda la vida en las afueras del pueblo, se convirtió en mi prisión y mi santuario. Las paredes, antes testigos de risas infantiles y promesas de futuro, ahora solo eran mudas observadoras de mi soledad y mi creciente desesperación. Cada grieta, cada tabla suelta, me recordaba una deuda impagable, un problema que mis hijos Ricardo y Laura se negaban siquiera a considerar, porque para ellos yo ya no era un padre, sino una mancha en su currículum de éxito, un anciano frágil y sin recursos que estorbaba. La humillación era constante, un veneno lento que me carcomía por dentro. Recuerdo una tarde en que Laura, en una de sus raras y breves visitas, ni siquiera entró a la cocina. Se quedó en el umbral, mirando con desdén el polvo acumulado y murmurando sobre la vergüenza que esto era para su imagen y lo inservible que me había vuelto. No había un solo rastro de afecto en sus ojos, solo un cálculo frío, una prisa por irse, mientras mi corazón se encogía de dolor y rabia contenida al sentirme un estorbo en mi propio hogar. Las llamadas, cuando las hacía, quedaban sin respuesta o eran contestadas con evasivas y excusas vacías. Ricardo el mayor, el empresario de éxito, me llegó a decir una vez, sin el menor pudor, que no tenía tiempo para mis tonterías de viejo y que ya era hora de que me acostumbrara a valerme por mí mismo. Mientras tanto, las deudas se acumulaban, los avisos de desahucio empezaban a llegar y la sombra de perder mi hogar, el único refugio que me quedaba, se cernía sobre mí, sin que a ellos les importara lo más mínimo. Ver cómo mis hijos, por quienes me desviví cada día invirtiendo hasta el último céntimo en su educación y sueños, me trataban como un extraño, como un mendigo que les pedía limosna, era una tortura diaria. Sus esposas, especialmente Elena, la mujer de Ricardo, no perdían oportunidad de lanzarme miradas de desprecio o comentarios hirientes sobre mi pobreza y lo obsoleto de mi modo de vida. Aquel silencio de su parte, esa ausencia, no era solo abandono, era una traición silenciosa, un desgarro en mi alma que dolía más que cualquier golpe físico. Mi cuerpo, ese que había trabajado sin descanso toda una vida para darles a ellos lo que necesitaban, ahora me pasaba factura con achaques y dolores constantes. Las rodillas me fallaban al subir los escalones, la vista se me nublaba al intentar leer las facturas, y las tareas más sencillas como encender la estufa o cargar un cubo de agua se convertían en desafíos titánicos. No había una mano que me ayudara a levantarme si caía, ni una voz que preguntara si necesitaba algo, solo el eco de mi propia fragilidad en la inmensidad de la casa que se deshacía lentamente a mi alrededor, como mi propia vida. Los papeles de la deuda se amontonaban sobre la mesa de la cocina, una montaña creciente de amenazas y recordatorios de mi precariedad, cartas del banco, avisos de corte de luz, el miedo constante a que cualquier día el cartero trajera la notificación definitiva de desahucio, la humillación de no poder pagar lo básico, la angustia que me oprimía el pecho con cada timbre, cada ruido inesperado. Yo me aferraba a la esperanza vana de que alguno de mis hijos al menos preguntara, se interesara por mi situación, pero solo encontraba un muro de silencio, una indiferencia que me asfixiaba, convirtiendo mi hogar en una trampa, una lápida que me enterraría en vida. Las noches eran largas, infinitas, un manto de frío que calaba hasta los huesos, no solo por la temperatura, sino por la ausencia de calor humano. Recordaba los inviernos de mi juventud, cuando mis hijos eran pequeños y la casa bullía de vida, de risas, de calor familiar. Ahora, solo el eco de mis propios suspiros y el crujido de las viejas vigas. La traición no era solo económica, no era solo el abandono físico, era del alma, de la compañía que se me negaba en mis últimos años, una herida profunda que dolía hasta los huesos, un golpe bajo, un abandono calculado que me dejaba el alma en carne viva. La crueldad de sus acciones se manifestaba en los detalles más pequeños, en las palabras no dichas, en las miradas. Recuerdo la última vez que Laura vino, no hace mucho. Su visita fue tan breve como un parpadeo. Sus ojos no se posaron en mí, sino en las telarañas del techo, en la ropa vieja apilada en un rincón,
una mirada de asco contenida, una frase sobre la suciedad que no era para mí, pero que me atravesó el pecho como un puñal silencioso. Ricardo, en una de sus escasas llamadas, me dijo sin titubear que no era su problema, cómo me las arreglara. Esas palabras eran como veneno, una constante punzada de dolor. Pensaba en las horas interminables bajo el sol abrasador, en el campo, en el taller de madera, en el dinero ahorrado céntimo a céntimo, privándome de todo para que ellos tuvieran sus estudios, sus sueños, un futuro mejor que el mío. Yo, que apenas tuve educación, me desviví para darles cada oportunidad. Me negué ropa nueva, un buen plato de comida, cualquier capricho. Ver ahora cómo todo ese sacrificio se desvanecía ante su avaricia, su desprecio, era una herida que no cicatrizaba, un grito ahogado de impotencia que nadie escuchaba, una amargura que se asentaba en el fondo de mi alma, las sugerencias veladas de buscar una solución, de vender la casa para que no fuera una carga, se habían vuelto cada vez más frecuentes y descaradas. Laura me había insinuado una vez, con una falsa dulzura que me revolvía el estómago, la posibilidad de un asilo en la ciudad, donde estaría bien atendido. No era preocupación, genuina. Era un intento descarado de quitarse de encima un problema, de deshacerse de mí como de un mueble viejo y obsoleto. Sentirme un objeto, una molestia, una carga, era la peor de las humillaciones, una deshumanización que me hacía cuestionar el valor de mi propia existencia. Pero una noche, sentado en la oscuridad de la sala, sintiendo el frío calar hasta los huesos y el vacío de la ausencia de mi esposa, algo se rompió dentro de mí. No fue para rendirme, no fue para entregarme a la desesperación. Fue un quiebre que me impulsó a un pensamiento claro, lúcido, inquebrantable. Si ellos me habían abandonado, si me habían despojado de todo, yo no me abandonaría a mí mismo. Una chispa de orgullo, de dignidad, se encendió en mi pecho, pequeña al principio, pero con el potencial de un incendio. Ya no buscaría su amor, ni su reconocimiento, sino mi propia paz y mi propio camino. Era el principio de algo nuevo, una decisión silenciosa, pero firme. Mi decisión de no abandonarme a mí, mismo aunque firme, no disipó la cruda realidad de mis días. Las deudas seguían acumulándose, los avisos de desahucio se volvían más perentorios y la casa, mi hogar de toda la vida, se desmoronaba un poco más con cada lluvia, con cada viento que se colaba por las rendijas. El frío en los huesos era una constante, un recordatorio físico de la soledad que me rodeaba. Mis hijos, Ricardo y Laura, seguían siendo fantasmas, ausencias dolorosas que solo se manifestaban en el silencio ensordecedor de las tardes, en la falta de una voz que me preguntara cómo estaba, si necesitaba algo, si simplemente existía. Esa indiferencia era una losa pesada, más que el propio hambre o la debilidad de mi cuerpo. Me dolía hasta el alma, la gota que colmó el vaso de mi paciencia, o al menos la que estuvo a punto de hacerlo. Llegó una mañana. Ricardo me llamó, algo inusual. Su voz, siempre calculadora, no se anduvo con rodeos. «Papá, hemos estado hablando. Esta casa es una ruina, una vergüenza. Lo mejor sería venderla ya y que te vayas a un asilo. Ya hemos buscado uno, es barato, en las afueras. Necesitamos que firmes los papeles. Cuanto antes, mejor». No había una pizca de preocupación genuina, solo prisa, un tono autoritario que me heló la sangre. Sentí cómo me querían arrancar de mis raíces, de mis recuerdos, como si yo fuera una molestia que necesitaban eliminar de su camino para que su respetable vida no se viera manchada por la pobreza de su padre. La humillación era tan palpable que casi podía saborearla, amarga y densa. Mi respuesta fue un silencio gélido, un nudo en la garganta que me impedía articular palabra. Colgué el teléfono sin decir nada, con las manos temblorosas. No iba a ceder, no les daría el gusto de verme despojado de lo único que me quedaba, pero la conversación me dejó un regusto amargo, una necesidad imperiosa de reafirmar mi existencia, mi valía. Fue entonces cuando, casi por instinto, me dirigí al viejo desván, un lugar que había evitado desde la muerte de mi esposa, lleno de recuerdos y de polvo. Buscaba algo, no sabía qué.
quizás una vieja foto, un objeto que me conectara con un tiempo en que la vida tenía un sentido más pleno, más digno. Entre cajas apiladas y telas cubiertas, mis dedos toparon con una caja de madera, olvidada y pesada. Días después de aquel incidente con Ricardo, mientras el cartero hacía su ronda habitual, entre los habituales avisos de pago y la publicidad inservible, apareció un sobre distinto. Era grueso, con el membrete de un bufete de abogados de la capital, un nombre que no me sonaba de nada. Lo dejé sobre la mesa de la cocina, sin darle mayor importancia. Pensé que sería otro intento de cobro, otra amenaza, o quizás alguna de esas trampas legales que suelen mandar a los viejos. Mi vista ya no era lo que era y la letra pequeña me mareaba. Lo que sí me llamó la atención fue el matasellos, de un pueblo muy lejano, casi olvidado. No lo abrí. Simplemente lo dejé allí, como una curiosidad más en mi mesa, abarrotada de papeles sin importancia, o eso creía yo en mi ingenuidad. Fue Laura quien, en una de sus fugaces visitas para ver cómo estaba, en realidad para inspeccionar si la casa se caía a pedazos y así justificar su venta, reparó en el sobre. Su mirada, siempre ávida de cualquier detalle que pudiera criticar o usar en mi contra, se detuvo en el membrete. «Abogados de la capital», murmuró, con un tono que no pude descifrar. La vi cogerlo, girarlo entre sus dedos, su ceño fruncido en una mezcla de curiosidad y desconfianza. Intentó disimularlo, dejándolo de nuevo sobre la mesa con un comentario banal sobre lo que mandan hoy en día, pero el gesto no pasó desapercibido. Algo se había encendido en sus ojos, una chispa que antes no había visto, una especie de interés que me resultaba extrañamente familiar, pero que hasta entonces nunca había dirigido hacia mí. Esa misma tarde recibí una llamada de Ricardo, algo aún más inusual que su anterior exigencia. Su voz era diferente, menos agresiva, con un matiz de preocupación fingida. «Papá, Laura me ha dicho que te ha llegado una carta de unos abogados. ¿Es sobre las deudas? Queremos ayudarte, ¿sabes? Es nuestro deber como hijos. Déjanos ver esos papeles. Te ayudaremos a gestionarlo todo. No te preocupes por nada». La falsedad de sus palabras era casi insultante. Después de meses de ignorarme, de dejarme hundir, de repente aparecía este falso interés. Sabía que no les importaban mis deudas, sino lo que pudiera haber detrás de aquel sobre, el contenido de una carta de un bufete de abogados que, para ellos, debía significar algo más que un simple cobro. Su avaricia, tan patente, empezaba a asomar su fea cabeza. Al día siguiente, Laura apareció de nuevo, esta vez acompañada por Ricardo. No venían a humillarme directamente ni a presionarme. Su actitud había cambiado, era más suave, aunque forzada. Me preguntaron con una falsa amabilidad si había abierto el sobre, si sabía de qué se trataba. Intentaron disimular su impaciencia, pero sus ojos no paraban de posarse en la pila de papeles de la mesa de la cocina. Era evidente que buscaban algo, que aquel sobre había despertado una curiosidad insana en ellos. Yo, que ya había visto mucho en la vida, percibí la impostura, el hedor a interés que emanaba de cada uno de sus gestos, de cada una de sus preguntas. Mi corazón se encogía, no por miedo, sino por la dolorosa confirmación de que su amor, si alguna vez existió, había sido completamente eclipsado por la sombra de la codicia. Su repentina preocupación era un guión mal ensayado, una burla descarada que me revolvía las entrañas. Ver a Ricardo y Laura, los mismos que me habían abandonado a mi suerte, ahora desbordantes de una falsa amabilidad, era una escena patética que me producía más lástima que rabia. Sus sonrisas forzadas, sus preguntas melosas sobre mi bienestar, todo era un disfraz transparente. Yo, un viejo que había visto la vida en todas sus facetas, no iba a caer en su trampa. Fingí una senilidad inofensiva, una confusión conveniente, mientras por dentro mi mente trabajaba a 1000 por hora, analizando cada palabra, cada gesto. Aquel sobre se había convertido en el catalizador de su avaricia, desvelando una faceta de ellos que me dolía confirmar, pero que al mismo tiempo me daba una claridad brutal sobre el camino que debía seguir. Era una amarga victoria, una certeza desoladora de que el dinero era su único Dios. Las visitas,
se hicieron más frecuentes, casi diarias. Laura traía dulces que nunca comía. Ricardo aparecía con alguna botella de vino barata, fingiendo un interés en mis viejas historias, mientras sus ojos se desviaban constantemente hacia la mesa de la cocina, buscando cualquier pista sobre el misterioso sobre. «Papá, ¿has mirado bien esa carta? A ver si te están engañando», decía Ricardo con una voz untuosa, intentando coger el sobre. Yo me negaba con un leve temblor en las manos, un pretexto de no ver bien la letra pequeña, que para ellos era solo una excusa de viejo, pero para mí una estrategia. Sus gestos de ayuda eran burdos, patéticos. Laura se ofrecía a limpiar, pero solo revolvía mis cosas sin disimulo, buscando papeles, cualquier documento que confirmara sus sospechas. La casa se había convertido en un campo de batalla silencioso, y yo, el viejo Emilio, el blanco de sus incursiones codiciosas, el premio que creían tener al alcance de la mano. Una tarde, harto de su insistencia, decidí darles una migaja, algo que alimentara su voracidad sin revelarles el pastel completo. Fingiendo una dificultad extrema para leer, saqué el sobre y con las manos temblorosas deslicé la carta sobre la mesa. «Dice algo de un terreno y un tío lejano», murmuré, frunciendo el ceño, como si el esfuerzo me agotara. Sus ojos se abrieron como platos. Ricardo se abalanzó sobre el papel, mientras Laura se inclinaba por encima de su hombro, devorando cada palabra. Pude ver cómo la sangre se les subía al rostro, no de vergüenza, sino de una excitación febril. La mención de un proyecto de infraestructura de gran envergadura y una revalorización exponencial hizo que el aire se espesara con su avaricia. Era como ver a dos lobos olfateando la sangre, listos para abalanzarse sobre su presa. Mi corazón, lejos de encogerse de miedo, se llenó de una determinación fría. La palabra millones no estaba escrita, pero la leyeron entre líneas, en la descripción del valor del terreno. También encontraron una alusión a una caja de seguridad y unos documentos adicionales. Eso encendió la chispa que necesitaban. Sus voces, antes contenidas, se elevaron en un murmullo de cálculos y planes. «¡Un terreno! ¡Y una caja!», exclamó Ricardo con un brillo desquiciado en los ojos. Laura, por su parte, empezó a hablar de nuestro futuro, como si la herencia ya les perteneciera. La máscara de la preocupación se había caído por completo, revelando la monstruosa ambición que los consumía. Intentaron sonsacarme más detalles, dónde estaba la caja que contenía exactamente, pero yo, con una sonrisa cansada, les repetía que no recordaba bien, que la edad no perdona. Era un juego cruel, pero necesario, para ver hasta dónde llegaría su descaro, su necesidad de poseer lo que creían suyo, por derecho de sangre. Ricardo, con la falsa autoridad que siempre le había caracterizado, tomó las riendas. «Papá, esto es demasiado importante. No puedes manejarlo solo. Nosotros te ayudaremos. Te vienes a la ciudad, a mi casa. Vivirás como un rey sin preocupaciones. Nosotros nos encargaremos de todo, de los abogados, de los papeles». Laura le secundó con una voz melosa y pegajosa, prometiendo cuidados y atenciones que nunca me había dado. Sacaron una botella de champán barata, brindando por el futuro de la familia, un futuro que en sus mentes ya estaba en sus bolsillos. Me trajeron ropa nueva, me prepararon una comida que apenas pude tocar. Todo era una pantomima grotesca. Sentí el amargo sabor de su hipocresía en cada bocado, en cada palabra vacía de afecto, un veneno lento que me confirmaba que la dignidad no se compraba con falsos halagos, sino que se defendía con acciones, con una calma que no sentía, pero que sabía era mi mejor arma. Asentí a sus planes. «Está bien, hijos. Si ustedes creen que es lo mejor, yo lo seguiré. Ya estoy viejo para estas cosas». Mis palabras fueron un bálsamo para sus conciencias, una confirmación de que su estratagema funcionaba. No podían saber que, mientras ellos brindaban, con su champán barato y fantaseaban con su nueva riqueza, yo ya había contactado con el abogado del bufete, con la ayuda de un buen vecino, el único que me había tendido una mano sin esperar nada a cambio. Les había explicado mi situación, mi historia, y el abogado, un hombre de edad y principios, me había escuchado con atención.
Mi plan ya estaba en marcha, una red que ellos mismos tejerían con su avaricia, sin saber que el viejo Emilio, al que creían un mueble sin valor, todavía tenía guardado un as bajo la manga, un golpe maestro que los dejaría sin aliento. El viaje a la ciudad fue un espectáculo de contrastes. Sentado en el asiento trasero del coche de lujo de Ricardo, mientras Laura no dejaba de hablar de los centros comerciales y los restaurantes caros, yo miraba por la ventanilla, despidiéndome en silencio de mi viejo pueblo, de mi casa desvencijada, de la soledad que había sido mi compañera. Ellos, radiantes y eufóricos, no notaban mi mirada serena, mi determinación silenciosa. Creían que me llevaban al matadero, a firmar mi sentencia de despojo, pero yo sabía que me dirigía a la notaría para sellar mi libertad. La tensión en el aire era palpable, aunque solo yo era consciente de ella. Cada kilómetro que avanzábamos, cada promesa vacía que salía de sus bocas, solo fortalecía mi convicción. La dignidad no tenía precio, y su avaricia, por fin, recibiría su merecido. Estaba listo para el enfrentamiento. Llegamos a la notaría, un edificio imponente en el centro de la ciudad, donde el mármol pulido y las maderas nobles contrastaban con la miseria que yo había vivido. Mis hijos, Ricardo y Laura, caminaban por delante, con una sonrisa de suficiencia dibujada en sus rostros, creyendo que la victoria ya era suya, que el viejo padre, débil y manipulable, estaba a punto de entregarles su tesoro. Sus pasos resonaban en el amplio vestíbulo, un eco hueco de su ambición desmedida que llenaba el espacio. Laura, con un traje nuevo y caro, no dejaba de ajustarse el cuello mientras Ricardo, con su maletín de cuero, miraba a todos con aire de superioridad, como si el mundo les perteneciera por derecho. Yo, en cambio, avanzaba despacio, apoyándome en mi bastón, observando cada detalle, cada expresión, con la serenidad de quien sabe lo que está a punto de suceder, sintiendo la tensión antes de la tormenta. El notario, un hombre de rostro serio y gafas finas, nos recibió en su despacho, un lugar sobrio y lleno de libros que olía a papel viejo y a decisiones importantes. Ricardo y Laura se sentaron con una prisa indecorosa, casi empujándose para estar en primera fila, con los ojos fijos en la mesa, donde esperaban ver los documentos que les darían el control total de mi supuesta herencia. Hablaban con el notario en un tono que intentaba ser respetuoso, pero que no ocultaba su impaciencia y su descarada anticipación, su ansiedad por el dinero. Yo tomé asiento lentamente, en un rincón, como un invitado silencioso, dejando que el espectáculo de su codicia se desarrollara ante mis ojos, sintiendo la amargura de la escena. Asentía a sus comentarios, con una expresión de anciano cansado y confundido, mientras por dentro cada fibra de mi ser se tensaba, preparada para el momento exacto en que mis palabras, cuidadosamente elegidas, romperían el silencio y desvelarían la verdad que tanto habían ignorado, la verdad de mi abandono y su traición. El notario, con voz pausada y profesional, desdobló unos papeles sobre la mesa, los mismos que mis hijos creían que eran el inicio de su triunfo y el fin de mi autonomía. Pude ver cómo los ojos de Ricardo brillaban de avaricia y cómo Laura, con una sonrisa apenas contenida, se ajustaba el cabello, ya visualizándose con una vida de lujos y sin preocupaciones económicas. Se inclinaron hacia adelante, ansiosos, esperando el momento de la firma, el instante en que el viejo Emilio, el padre inservible, les cedería todo lo que creían suyo. El notario comenzó a leer las formalidades, las cláusulas que ellos, en su ignorancia y su desprecio, pensaban que sellarían su futuro dorado, un futuro construido sobre mi sufrimiento. Pero yo no escuchaba esas palabras. Mi mente estaba en las noches de soledad, en las humillaciones, en cada céntimo que me negué para darles a ellos una vida mejor. Esa imagen me dio la fuerza necesaria para mantener la compostura, para no flaquear ante su descarada exhibición de ambición y para recordar el verdadero propósito de mi presencia allí, en aquel momento tan crucial, para darles una lección inolvidable,
Justo cuando el notario se preparaba para pasar a la parte de las firmas y mis hijos ya se frotaban las manos con una excitación apenas contenida, levanté la mano con una lentitud deliberada, una pausa que les resultó incomprensible. «Disculpe, señor notario», dije, con una voz que, para sorpresa de todos, sonó clara y firme, sin el menor rastro de la debilidad que ellos esperaban de mí. Ricardo y Laura me miraron con una mezcla de sorpresa y fastidio, como si un mueble viejo hubiera osado hablar o un fantasma se hubiera manifestado. Sus sonrisas se desdibujaron, reemplazadas por un ceño fruncido de impaciencia, sintiendo que algo no iba bien. «Hay un pequeño detalle que me gustaría aclarar antes de continuar», añadí, y extendí la mano, no para coger los papeles que ellos esperaban, sino para pedirle al notario otro documento, uno que yo mismo le había entregado en secreto días antes, con la ayuda de mi vecino. El ambiente en la sala cambió de repente. Un escalofrío recorrió la espalda de mis hijos, presintiendo quizás que algo no iba según sus planes, que la presa que creían atrapada aún podía morder. El notario, con una mirada de complicidad discreta que solo yo pude entender, me entregó el sobre que había guardado bajo llave. Con las mismas manos que antes fingí temblorosas para ellos, abrí el sobre con calma y deslicé 2 documentos sobre la mesa, documentos que no figuraban en su plan. «Estos son los papeles importantes», dije, con una calma que los desarmó, que les heló la sangre en las venas. Ricardo los miró con incredulidad, sus ojos saltando de un lado a otro. Era mi testamento, actualizado con una fecha reciente, y un contrato de donación irrevocable. La primera hoja detallaba cómo la vasta mayoría de mi fortuna, incluidos el terreno revalorizado y los lingotes de oro, sería destinada íntegramente a una fundación para ancianos abandonados en mi pueblo y a proyectos comunitarios que beneficiarían a las personas necesitadas. La segunda, aún más dolorosa para ellos, establecía que una pequeña parte iría a mi vecino, el único que me había tendido una mano sin pedir nada a cambio, y que a mis hijos, Ricardo y Laura, les dejaba una fotografía antigua de la familia, un recuerdo lejano de lo que una vez fuimos, de lo que habían desechado por su ambición desmedida, por el brillo efímero del oro. Durante años, mi voz se hizo más fuerte, resonando en el despacho. Me dejasteis, solo enfermo sin un céntimo, mientras os desvivíais por vuestras vidas de lujo, sin una sola mirada atrás. Me llamasteis una carga, una vergüenza para vuestro estatus social. Queríais venderme la casa, meterme en un asilo barato para quitarme de en medio, como si fuera un mueble viejo y obsoleto. Me señalé el pecho, sintiendo el peso de cada palabra, cada llamada ignorada, cada visita fugaz, cada mirada de desprecio, cada palabra hiriente. Todo lo guardé aquí, en mi corazón, como espinas, clavadas. Pensasteis que era un viejo senil, fácil de manipular, un obstáculo que podíais apartar para quedaros con lo que creíais vuestro por derecho de sangre. Pero el verdadero legado no es el dinero, es la dignidad. Y la vuestra, hijos míos, la habéis vendido por un puñado de billetes que nunca veréis, por una avaricia que os ha cegado y consumido el alma. Sus rostros, antes llenos de avaricia, se transformaron en un cuadro de incredulidad y furia, una mezcla explosiva que comenzaba a burbujear sin control, una rabia contenida que amenazaba con estallar. El silencio en la sala fue sepulcral por un instante, un silencio tenso que se rompió con el grito ahogado de Laura, una mezcla de rabia y desesperación, de incredulidad y dolor. Ricardo, con el rostro enrojecido de ira, se levantó de golpe, golpeando la mesa con el puño con una fuerza que hizo temblar los papeles. «Esto es una locura. No puedes hacernos esto. Somos tus hijos», bramó, sus ojos inyectados en sangre. Incapaz de aceptar la realidad, intentaron argumentar, manipular, suplicar, pero sus palabras carecían de peso, de verdad, de cualquier afecto genuino. Yo, Emilio, el viejo que habían abandonado, los miré con una tristeza inmensa, pero también con una firmeza inquebrantable que nunca antes habían visto en mí. «Ya no», respondí, con una calma desarmante que los dejó sin aliento. «Ya no sois mis hijos en el sentido que importa. Habéis elegido vuestro camino, y yo, el mío.
Esta es la cuenta que la vida os ha cobrado, la justicia divina que os ha alcanzado. La humillación era palpable en sus rostros, la amarga realidad de que su avaricia les había costado más que cualquier fortuna, y que el viejo al que despreciaron les había dado la lección más dura de sus vidas. Después de que el notario terminara de leer y mis hijos se quedaran allí, con los rostros desfigurados por la incredulidad y la rabia, sentí un alivio inmenso, como si me hubieran quitado un peso de encima que había cargado durante décadas. Vi a Laura con los ojos llorosos de frustración, no de arrepentimiento, mientras Ricardo apretaba los puños, la mandíbula tensa, incapaz de articular una palabra coherente más allá de balbuceos y amenazas vacías que sabían que no tenían ningún peso legal. El silencio del despacho se hizo aún más denso con su humillación. Se levantaron bruscamente, sin despedirse, sin una última mirada de afecto, solo de odio. Sus pasos al salir resonaron en el mármol pulido, un eco hueco de su derrota, mientras yo me quedaba allí, solo con el notario, sintiendo la extraña mezcla de tristeza por lo que se había perdido y la paz por lo que había recuperado. Por fin, era libre de su avaricia, de su desprecio, de su sombra, y la dignidad que tanto me habían querido arrebatar brillaba ahora con una luz propia, inquebrantable y serena, en mi corazón. Volví a mi pueblo, no como un anciano derrotado y abandonado, sino como un hombre renacido, con un propósito claro y una paz que me invadía cada fibra. Mi vecino, ese buen hombre que había sido mi única ayuda desinteresada, me esperaba en la puerta de mi vieja casa con una sonrisa genuina que valía más que todo el oro del mundo. Los papeles de desahucio ya no eran una amenaza, sino un recuerdo lejano de una etapa que había superado. La casa, antes un símbolo de mi soledad y mis penurias, ahora se sentía como un hogar de verdad, un santuario donde podía construir un nuevo capítulo de mi vida. Empecé a repararla, a cuidarla, a llenarla de vida de nuevo, no para mí solo, sino para que fuera el punto de partida de algo más grande, de algo que beneficiaría a aquellos que, como yo, habían sido olvidados por sus propias familias, sintiendo la calidez de un futuro que antes creía imposible y la dulce victoria de haber recuperado mi voz y mi rumbo. Mi primera acción fue establecer la fundación. La llamé el Refugio de la Dignidad, un lugar donde los ancianos abandonados de mi pueblo pudieran encontrar no solo un techo y comida, sino el calor humano, el respeto y la compañía que sus familias les habían negado. También invertí en proyectos comunitarios, reparando la escuela del pueblo, construyendo un pequeño centro de salud y ayudando a jóvenes emprendedores a levantar sus negocios, sabiendo que cada céntimo estaba siendo bien empleado, devolviendo a la tierra y a su gente lo que la vida, de una forma u otra, me había dado. El viejo terreno, antes una carga, se convirtió en el motor de una nueva esperanza, y los lingotes de oro, que habían permanecido ocultos, fueron la semilla de un futuro más justo y compasivo. La felicidad que sentía al ver los ojos agradecidos de la gente, al escuchar sus risas, era una recompensa 1000 veces mayor que cualquier lujo material, una plenitud que el dinero por sí solo nunca podría comprar, y que mis hijos jamás entenderían. Para Ricardo y Laura, la vida dio un giro amargo. La furia inicial se transformó en una frustración corrosiva, un veneno que los carcomía por dentro. Intentaron impugnar mi testamento, buscaron resquicios legales, pero la documentación era sólida, irrefutable. Su intento de despojo había sido tan público que el eco de su avaricia no tardó en llegar a los círculos en los que se movían. Sus amigos y socios empezaron a mirarlos con recelo, a susurrar a sus espaldas. Aquella imagen de empresarios exitosos y familiares ejemplares que tanto se habían esforzado en construir, se desmoronó como un castillo de naipes. Su reputación quedó manchada, no por la pobreza de su padre, sino por la mezquindad y la crueldad de sus propias acciones, un estigma que ninguna cantidad de dinero, real o imaginaria, podía borrar y que les recordaba a cada instante lo que habían perdido por su propia ceguera. Con el tiempo, la amargura se instaló en sus vidas. La relación entre Ricardo y Laura, antes unida por la complicidad en la avaricia, se fue resquebrajando.
Se culpaban mutuamente por lo sucedido, por no haber sido más listos, por haber subestimado al viejo. Sus matrimonios, cimentados en el lujo y la apariencia, también sufrieron las consecuencias. Elena, la esposa de Ricardo, no perdonó nunca la oportunidad perdida, y las discusiones sobre el dinero que debería haber sido suyo se volvieron constantes, un eco de mi propia soledad, pero ahora en sus ostentosas casas. El vacío que habían intentado llenar con riquezas se hizo más grande, un abismo de resentimiento y arrepentimiento que los consumía, mostrándoles la cruda ironía de cómo su búsqueda incesante de fortuna los había despojado de lo que realmente importaba, de la paz interior y de la conexión genuina, dejándolos en una prisión de su propia creación, sin un ápice de consuelo. Yo, por mi parte, encontré la verdadera riqueza en la sencillez de mi día a día, rodeado del afecto sincero de la gente del pueblo, de los ancianos a quienes ayudaba, de los animales que rescataba. Mi vida se llenó de un propósito que iba más allá de lo material. Cada mañana, al despertar, sentía la gratitud de estar vivo, de poder seguir siendo útil, de ver cómo mis acciones generaban un impacto positivo en mi comunidad. Mis hijos nunca volvieron a buscarme, y yo no los extrañaba. Había soltado la carga de la expectativa, del dolor. La dignidad, esa que me costó tanto defender, se convirtió en mi legado, en la lección que les dejé, aunque ellos nunca la entendieran. Mi historia se esparció por el pueblo, un recordatorio de que el amor no se compra, la lealtad no se exige, y que, al final, la verdadera herencia no es el oro, sino la bondad que uno siembra en el camino, y la paz que se encuentra al vivir con el corazón limpio y la conciencia tranquila. Volví a mi pueblo, con el alma más ligera que nunca, como si me hubieran liberado de una carga invisible que había arrastrado durante décadas, un peso insoportable de expectativas y desilusiones. Aquella paz que me invadía no era la de la resignación, sino la de la victoria silenciosa, la de haber recuperado la dignidad que mis propios hijos me habían intentado arrebatar. No había amargura en mi corazón, solo una profunda serenidad al saber que había actuado conforme a mis principios, defendiendo lo que realmente importaba. Miraba mi casa, antes testigo de mi soledad, y ahora la veía como el inicio de un nuevo propósito, un santuario donde la vida, a mis 80 y tantos años, comenzaba de nuevo, llena de sentido y de una libertad que el dinero, por sí solo, nunca podría comprar. Sentir esa calma después de la tormenta fue, sin duda, la mayor de las recompensas, un bálsamo para el alma herida que me permitía respirar de nuevo, con la frente alta y el espíritu inquebrantable, sabiendo que mi valor no dependía de la mirada ajena, sino de la convicción de mis propias acciones. Mi vida, antes marcada por la ausencia y la humillación, floreció de una manera que jamás pude imaginar. La fundación, el refugio de la dignidad, se convirtió en el latido de mi existencia, un lugar donde cada sonrisa de un anciano, olvidado, cada gesto de gratitud, era un tesoro que superaba con creces cualquier lingote de oro. Ver cómo el pueblo se transformaba, cómo la escuela mejoraba, cómo los jóvenes encontraban oportunidades gracias a aquello que mis hijos despreciaron, me llenaba de una plenitud indescriptible. Comprendí que la verdadera fortuna no residía en las cuentas bancarias ni en las propiedades, sino en la capacidad de tocar otras vidas, de sembrar bondad donde antes solo había desolación. Cada ladrillo que se ponía en el centro comunitario, cada plato de comida que se servía a un desamparado, era un acto de amor que sanaba las heridas de mi pasado y me mostraba el verdadero propósito de mi existencia, una lección que la vida, en su infinita sabiduría, me había enseñado de la manera más dura y a la vez más hermosa. La ironía de la vida es que, mientras yo encontraba paz y un nuevo significado, Ricardo y Laura se hundían en un abismo de rencor y resentimiento, incapaces de comprender la lección que la vida les había puesto delante. Su ambición los había cegado tanto que no veían que la verdadera riqueza familiar no era el dinero, sino el amor, el respeto y la lealtad incondicional. Aprendieron, a la fuerza, que las relaciones de sangre no garantizan una familia,
y que la dignidad no se compra con falsas promesas ni se hereda por derecho. Mi historia, que se extendió por el pueblo, se convirtió en un susurro constante, una advertencia sobre el precio de la avaricia y la crueldad. Ellos perdieron más que una fortuna, perdieron la oportunidad de redimirse, de entender que el respeto se gana con acciones, no con títulos ni con un apellido. Esa fue su condena, una prisión invisible forjada por su propia mezquindad, una lección que les dejó el alma vacía, sin la paz que yo, el viejo abandonado, había logrado conquistar. Hoy, cuando miro hacia atrás, no siento arrepentimiento, sino la satisfacción de haber honrado la memoria de mi esposa y de haber defendido mi propio valor. Mi legado no es un cofre lleno de oro, sino las risas en el refugio, las paredes de la escuela que ahora resuenan con voces infantiles y la esperanza en los ojos de aquellos a quienes he podido ayudar. La vida me cobró una cuenta alta en dolor y desilusión, pero también me dio la oportunidad de reconstruirme, de demostrar que la vejez no es el final, sino una nueva etapa para sembrar y cosechar la bondad. Mi historia es un testimonio de que incluso en la adversidad más profunda, la dignidad puede ser el faro que guía, y que el corazón humano, cuando se libera del rencor, es capaz de florecer y de crear algo hermoso, algo que trasciende el tiempo y las miserias, una marca imborrable de lo que significa ser verdaderamente humano y de lo que se puede lograr cuando uno se niega a ser un mueble viejo y sin valor. Si esta historia de superación y dignidad ha resonado contigo, si te ha recordado que no estás solo en tus batallas familiares, o si crees que alguien más necesita escuchar este mensaje de que la verdadera riqueza reside en el valor propio y no en la avaricia ajena, por favor, compártelo. Es vital que estas experiencias lleguen a quienes se sienten invisibles o desvalorizados. No olvides suscribirte al canal para seguir descubriendo relatos que nos recuerdan que la vida a veces nos sorprende con giros inesperados y que la dignidad, cuando se defiende con firmeza, siempre encuentra su camino y su recompensa, incluso cuando todo parece perdido. Gracias por escuchar mi verdad. La verdad de un viejo que decidió que su legado no sería el oro, sino la bondad y la justicia para los desfavorecidos, y que su voz, al final, fue escuchada por aquellos que realmente importaban, aquellos que valoraron el corazón por encima del dinero y que me permitieron encontrar la paz que tanto anhelaba.